Muy bien, entonces esa es un tratado internacional que da derechos a los niños, que da derechos a todos los niños en todo el país en igualdad de condiciones, que son incluidas en las leyes nacionales y que mediante el cual se compromete a dar informes periódicos sobre cómo se está cumpliendo. Miren, ya construimos entre todos exactamente lo que hubiera dicho en un minuto, pero que de pronto se pasaba así porque no había participación. O sea, sí, o sea, en cambio así he construido lo mismo, pero en base a los 195 países y lo convierte casi en un tratado universal. Pero en efecto, no veo, como dice Mauricio, el más firmado en la historia, más que Naciones Unidas. O sea, tenemos más ratificaciones que la propia Naciones Unidas. 195 estados, y adivinen qué estado es el único que no firma, por el cual no es universal. Estados Unidos. ¿Y saben? Eso sí se han sabido todavía. Y cuéntenme por qué creen ustedes, qué razón han escuchado o por qué creen ustedes que Estados Unidos no lo firma. Porque es Estados Unidos. Porque legalmente tiene implicaciones en el proceso judicial de las demandas en Estados Unidos. Ajá, muy bien. A ver, Mauricio también pidió antes. Yo escuché que no quieren hacer públicos sus deficiencias al respecto de la protección de la niñez. Pero sí la trabaja. cantidad de niños, perdón, en específico la cantidad de niños que tienen, por ejemplo, en foster homes, ¿no? Acá... Otra razón es el mito de la soberanía, ¿no? Porque cuando se firma un tratado de esta manera y se ratifica, se tiene que transcribir tal cual los artículos y la convención a efectos legales y ampararla en la constitución del país. Entonces, el mito de los Estados Unidos es que pretende justificar el no integrarse a este proceso de protección a la niñez porque dice que hay una invasión a su soberanía en el hecho de que no puede ser el derecho tratado como lo tratan ellos, que es interpretativo, sino aquí tendría que ser tal cual está la ley, no se puede interpretar, sino que se tiene que llevar a cabo la ley, transcribirla a su ley, y ya no puede quedar como interpretada como es el sistema anglosajón. Oiga, es la mejor explicación que he escuchado, sinceramente. Sí, quiere tener ese cobijo que es la convención, porque da todos los derechos a todos los niños, y es lo que ha permitido justamente que la humanidad comience un cambio, como la revolución industrial. Hace no sé cuántos años comienza un nuevo cambio más cultural, más ideológico, ahora a partir de la convención, ¿no? Es que la convención no es solita, sino que tiene 3 protocolos facultativos y 18 observaciones generales. Ya, ahora sí, ¿cuáles son esos protocolos facultativos? ¿Alguien los conoce? Observaciones generales. La una es contra la trata, la prostitución, dice el nombre. Nosotros no utilizamos en la región la palabra prostitución, pero así reza el nombre y la venta de niños. ¿Ya? Protocolo. El segundo es en relación con la presencia de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. ¿No es cierto? No es una realidad muy fuerte en nuestro país, pero en otros países sí. Y el tercero y último, que yo no sé si ha ratificado México, es el de comunicaciones. Este protocolo permite presentar quejas cuando las leyes de los países no han dado respuesta a una denuncia, se puede presentar quejas. Dice, México no ha ratificado todavía. ¿En qué punto está lo de México? No han decidido, no quieren en realidad. ¿Y por qué creen que no quieren? Pues porque nos darían acusadísimos. Así de claro, una discusión más. Sí, y es que muchos de los estados de América Latina que no lo hacen es exactamente por la misma razón, porque tienen miedo de que por esa vía sean acusados justamente de lo que incumplen.
Ahora, ¿qué son las observaciones generales? Dijimos que hay 18 observaciones generales. No me van a hacer repetir todas, pueden revisarlo en internet, pero decirles que las observaciones generales generalmente tratan de explicar algún aspecto, algún artículo o algún aspecto de la convención que no ha sido suficientemente explicado y que se convierte en un documento de consulta de todos los que trabajamos por infancia. En muchos juicios, en muchos documentos, se pone en la observación general tal, dice tal cosa, se explica un poco más abundantemente ciertos aspectos de la convención que se requiere explicar, y también actualiza mucho. La convención, es cierto, ¿cuándo se firmó? ¿Cuándo aprobó la Asamblea de las Naciones Unidas la convención? ¿Alguien se acuerda? 89. El 89 son ya 26 años y, ¿cómo se llama? A partir de ahí van sucediendo muchas cosas en la historia de la humanidad y se necesita también actualizar muchos aspectos. Los protocolos facultativos también ayudan a actualizar algunos aspectos. Por ejemplo, la venta de los niños, no era un hecho que se discutía hace 30 años. La discusión de la convención demoró 10 años, 10 años. Y 10 años donde que expertos en infancia con distintas especialidades acudían ahí a dar la discusión. Pero la venta de niños, por ejemplo, no era tan grande, tan acuciante como es ahora. En cambio, luego se volvió un problema y se necesitó un protocolo donde se juntó varias cosas, etcétera, etcétera. Me imagino que con el andar del tiempo tendremos otros protocolos más, pero sí hay que reconocer que la convención, como dije hace un rato, es la revolución francesa, dice un autor, la revolución que entregó derechos a uno de los grupos que era absolutamente vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Protocolos y sobre las observaciones generales. Ahí se tiene un material abundante para formarnos quienes estamos trabajando en niñez y adolescencia. Realmente será de mucho valor para ustedes y para la propia Redim el prepararse tanto en los protocolos facultativos como en las observaciones generales. Yo, por ejemplo, voy conociendo cada vez más las observaciones generales y yo digo, de gana he estado pensando esto cuando aquí ha estado escrito. O sea, hay mucho pensamiento, hay mucho análisis, mucho desarrollo, que sería bueno que ustedes lo puedan. Y por curiosidad, ojalá ahora, con estos días, este fin de semana, entren vía internet y bajen las observaciones generales, obviamente la que más les interesa lo comiencen a leer, porque son como folletitos, llamémoslo así, como una colección, o sea, la convención, los protocolos y las observaciones generales son esa colección básica que quien trabaja por niñez y adolescencia debe saberlo manejar al derecho y al revés, como se dice, ¿sí? O sea, les va a ser de mucha utilidad. Con eso cierro la primera parte, que era la convención. Ahora, ya nos ha explicado Paco lo del comité y nos ha explicado además para qué sirve el comité. Para recibir los informes, para hacer seguimiento, fue creado para hacer seguimiento. Los países ratificaron, como yo sé decir, sin una pistola en el pecho, ratificaron la convención, ratificaron por voluntad. Y si por voluntad dicen que van a respetar los derechos de los niños, lo que se quiere saber es qué van haciendo día a día para garantizar los derechos. Entonces, para eso tienen que presentar informes. Cuando recién ratifican, presentan a los 2 años y luego tienen que seguir presentando cada 5 años. Pero les cuento que el promedio de presentación debe ser 7 u 8 años. Y eso siendo generosa, porque de pronto es hasta más. No he visto un dato al respecto, porque sí me acordaría, pero de lo que yo veo de los países que han pasado en este periodo que he estado, más o menos a los 7, 8 años están entregando el informe que tenían que entregar a los 5, más los 2 años que nos demoramos en el comité en revisar y en dar espacio para ese país, ya van siendo de 9 a 10 años que se hace, o sea, casi al doble del tiempo. Ahora hemos disminuido bastante, estamos bastante ya con menos países y ese es el reto.
llegar a tener un número determinado que nos permita maniobrar bien y que no haya muchos retrasos. Pero les digo que en general no se presentan los informes. Bueno, eso para contarles después. Pero esa es la dinámica, esa es la función del comité. No sé si quieran preguntarme algo más sobre el comité. ¿Por cuántos miembros está conformado el comité? 18 miembros, de igual número de países del mundo. Yo no sé si México ha tenido ya alguna vez un número. Bueno, ahí también está un punto, así como sacamos del primero esa sugerencia de que se haga capacitación sobre eso, en este otro sería muy bueno. México está teniendo una buena racha en relación con niñez y adolescencia, será bueno pensar que se pueda tener algún momento un candidato para el Comité de Derechos del Niño. ¿Cómo nos elige? El país presenta la candidatura y nos toca hacer campaña, tal cual, una campaña, ir a entrevistarnos con las misiones de los diferentes estados parte en Nueva York o en Ginebra, y ellos eligen. Hay un día de elecciones y en función del número que se saca, bueno, se puede acceder a ese cargo. Una vez que estamos en ese cargo, somos expertos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Dio nuestro nombre, dio el aval, el país, pero luego de eso nosotros nos debemos no al país, sino al comité. O sea, somos expertos independientes del comité. No, es la única razón por la cual nos pueden sacar como una decisión del comité, es si han comprobado que nosotros estamos siguiendo las instrucciones de nuestros estados para tomar las decisiones ahí. O sea, la base de nuestro trabajo es la independencia, el ser independientes. En base a esa independencia, entonces nosotros tenemos que trabajar para todos los países del mundo, y el día que llegue nuestro país, no asistir, porque no podemos ser juez y parte. O sea, esa es en cuanto a los, pero yo le digo, la naturaleza mismo de los miembros del comité es ser expertos independientes, para tener la capacidad ética y de podernos mover dando sugerencias, porque lo que estamos es recomendando a todos los países del mundo. Entonces, si mi país me dice, ve, recomienda tal o sea, estamos deformando totalmente el sentido de lo que se quiere hacer con el comité, que es dar recomendaciones a todos los países del mundo. Recomendaciones sin valores, sin hacer criterios de valor, sin sesgarse, sin responder a intereses políticos, por igual a todos los países del mundo. Se recopilaron muchísimos textos, se pidieron también a investigadores, investigadoras y personalidades de derechos humanos artículos específicos sobre temas. Todo esto se procesó en el equipo técnico para poder tener un documento de acuerdo al estándar internacional que se entregó al comité para su revisión. En paralelo se hizo por primera ocasión en el caso mexicano una consulta también con niños, niñas y adolescentes. Participaron 60 de varias entidades federativas a través de línea, y después se reunieron presencialmente en un encierro de 2 o 3 días para poder tener los insumos, y con acompañamiento de educadores hizo una redacción en el formato también que tratando de hacerlo más fácil al comité. Esta información se traduce al inglés para facilitar la lectura de todos los expertos independientes, y tenemos una precesión. En el caso mexicano la precesión fue en septiembre de 2014. Esta precesión tuvo el acompañamiento, o fueron 3 adolescentes, 2 chicas y un varón, que tuvieron una sesión privada con el comité. No estuvo nadie de los adultos para, digamos, sustentar su informe. Y después tuvimos una audiencia con el comité de cerca de 4 horas aproximadamente para conversar sobre toda la convención y los protocolos, que en esta ocasión ya se informaba de todo. También asiste UNICEF, que tiene su propio informe, y se invita a las comisiones de derechos humanos, tanto las nacionales como las estatales,
a presentar. La nacional estaban en el tránsito de Ombudsman y no entregaron. La Comisión del DF envió un documento con el tema del diagnóstico de la Ciudad de México y fue de esa manera como se dio la presentación. Después ya vino el proceso de deliberación y sustentación del Estado mexicano en mayo del 2015 y de esto ya el comité con su secretariado elabora las recomendaciones o observaciones que fueron presentadas el 10 de junio de 2015. Y en este punto, Sara, sería interesante si nos ayudaras a poner un énfasis puntual en qué sucedería si tuviéramos solo informes de los estados sin la participación de sociedad civil y particularmente esta afortunada tendencia de que cada vez más países están llevando a niños y niñas a sustentar informes. Hasta donde sabemos, ya ahorita nos comentará Sara, pero ha sido Perú, Uruguay, quienes han llevado ya niños y niñas, ¿no?, a sustentación. No sé si hay otros países más. Cuando llega un informe, comienza Child Connecting a organizar la precesión que también nos habló Juan Martín. ¿Por qué organiza esa precesión? Con la sociedad civil. Y esto lo hacemos con todos los países del mundo. Haya o no haya sociedad civil, hay muchos casos en que está prevista la sesión, no logran traer a nadie, o máximo nos mandan un informe, o hacemos vía Skype, algo, pero en general la mayoría, y sobre todo América Latina, siempre tiene sociedad civil organizada que va en grupo a presentarnos el informe. ¿Por qué hace esto el comité? Porque también en la convención, si ustedes lo leen, está estipulado que debemos tener la visión de la sociedad civil. Y eso es una de las cosas que le hacen más importantes y especiales a la Convención de los Derechos del Niño. Ese peso que le da a la sociedad civil en el propio proceso. O sea, no es un querer del comité, no ha sido un querer de... No, o sea, es un mandato de la Convención incorporar un informe de UNICEF siempre UNICEF nos da un informe alternativo, tiene la obligatoriedad de darnos un informe alternativo y los informes de los organismos de la sociedad civil. Yo no sé si me traen una convención, lo leemos, porque me parece súper importante esta reflexión y que lo veamos en el sentido en el que está. Y luego de eso, con el pasar del tiempo y en la lógica de participación de los niños directa que se va dando, ya tengo, en la lógica de participación de los niños, gracias, que se va dando, se va también analizando la importancia de que los propios niños puedan estar abrí en la misma hoja. Vamos promoviendo que los niños también vayan. Entonces, cuando yo recién entré el primer año, había todo un proceso de reflexión con Child Connecting y de preparación de una metodología más clara para que los niños participen. Entonces, hay un acuerdo que se ha consolidado estos últimos años de que a más de los adultos puedan asistir también los propios niños. Y entonces están asistiendo, y de todo lado también, de todos los países que pueden llevar sociedad civil, generalmente también llevan niños. Y hay como decir, un pedido especial justamente en esta metodología que hemos elaborado con Child Connecting, el pedido especial a Child Connecting que promueva que vengan niños. O sea, hay un pedido especial del comité de que se promueva que vengan niños. Esto sí sería apoyado todavía más desde la sociedad civil, podría ir tomando mucha más fuerza. ¿En qué sentido? En que cuando se están organizando acá las comisiones para irse, también den la misma prioridad, también den la misma prioridad igual por igual, decir, tantos niños nos vamos a ir y tantos, porque ya están creadas todas las condiciones para que eso pase. Entonces, la presencia de la sociedad civil y la organización de esta precesión es un mandato de la convención que la cumplimos tan estrictamente como cumplimos con la reunión de diálogo con los estados parte. La reunión con la sociedad civil se realiza 6 meses antes
que la reunión con los estados partes. En base a la presencia de la sociedad civil, enviamos a los estados parte una lista de preguntas que nos sirve para actualizar el informe, que generalmente ya va a irse desactualizando, y también para descubrirle, diríamos, todos los aspectos que la sociedad civil nos ha ayudado a analizar y que generalmente no están obviamente explícitos en los informes de los estados, y entonces como profundizar el análisis. Si ustedes ven, el diálogo con los estados es como un proceso que se mantiene en el tiempo a través del informe que nos mandan, que es de todas maneras un proceso de reflexión del estado acá, luego en las preguntas que les devolvemos, y luego en el momento en que hablamos con la sociedad civil también son estado, son parte del estado, y luego con el diálogo que mantenemos con el estado parte, que deberíamos decir gobierno actual deberíamos decir, pero así se lo llama ahí porque estados somos todos, ¿no es cierto? Entonces es un proceso realmente de diálogo donde que se van madurando las cosas. Entonces ustedes ven que es explícito y que con el tiempo ha ido tomando la forma esta de precesión y ha ido consolidándose en la presencia de la sociedad civil y de UNICEF y de cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que quiera. Realmente es básicamente UNICEF el que va. Ahora, para ir cerrando esto, estábamos en la precesión, en que al final de la precesión con cada país hacemos una lista de preguntas y le enviamos nuevamente al estado parte poniéndole plazo. Si dijimos que ahora en enero, que acabamos de tener la reunión, hicimos, por decir algo, para, no recuerdo, bueno, para Chile, en 6 meses, esto es en la sesión de septiembre, le recibiremos al estado parte, haremos el diálogo con el estado. En esos 6 meses, el estado tiene que preparar la respuesta a esas listas y entregar más o menos un mes antes de la sesión. Muchos entregan unos días antes, pero tienen que entregar en ese plazo. Viene el estado parte ya a la sesión, generalmente viene el ministro de lo social o de la infancia y distintos tipos de autoridades de los distintos ámbitos. Hay un saludo por parte del comité, hay una presentación nuevamente del país, muy corta, diciendo tal vez algún evento que sucedió entre que nos mandó la lista de cuestiones y lo que ellos fueron. De ahí entramos nosotros, ahí sí los miembros, a hacerle las preguntas. Generalmente nos repartimos entre nosotros los países y son, según el tamaño del país, hacemos un grupo de trabajo o solo hay 2 relatores. Cuando hay 2 relatores, hablan primero los relatores, hacen las preguntas los 2 relatores y enseguidita cualquiera puede hacer las preguntas, cualquiera de los otros miembros. Cuando hay un grupo de trabajo, solo el grupo de trabajo hace las preguntas, porque se supone que ya son más, son 3 o 4 y han hecho todas las preguntas. Después de eso, les damos unos 15 minutos para que vayan a preparar las respuestas y comience el estado parte a contestar y contestar y contestar las preguntas, y de pronto uno puede alzar la mano, se llama preguntas de seguimiento, para pedirle acláreme esto, no le entendí esto otro, qué sé yo. Así pasamos durante día o día y medio, de acuerdo, si es solo la convención lo que les hacemos el examen, es un día. Si es la convención y uno de los protocolos, es un día y medio. ¿Ya? Entonces, porque también dan informes sobre los protocolos. Dan informes sobre los protocolos y sobre la convención. Entonces, ya una vez que se termina, nos agradecemos, nos despedimos, hay un saludito y chao, chao. Nosotros nos quedamos vuelta a hacer las recomendaciones. Hay una secretaría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que prepara el documento, que prepara las recomendaciones. Los relatores las tenemos que pulir, se presenta en el plenario y se va revisando línea por línea lo que se va a decir. Eso nos demora
bastantes horas para cada uno, y esas son las recomendaciones que luego recibe el Estado parte. Cuando llega la última semana del mes que pasamos allá, se hace una rueda de prensa y se presentan las recomendaciones. Desde ese momento ya son oficiales. Entre que ha venido el Estado y vamos a presentar las recomendaciones, o sea, ya aprobamos, cogimos, reflexionamos, hicimos las recomendaciones. Se les manda al Estado parte, porque el Estado parte puede decir, cámbieme esto o haga esto. Entonces, por ejemplo, ahora Perú nos devolvió con 5 hojas diciéndonos esto no estamos de acuerdo, esto no. Y nosotros tenemos la potestad de aceptarles o no aceptarles. O sea, se va analizando y se dice, esto nos ha entendido mal, no le estamos diciendo esto. Entonces sigue. Esto otro les aceptamos porque en realidad no les hemos puesto algo bien, etcétera, etcétera. Y de ahí sí, como digo, llega la rueda de prensa, se lanzan las recomendaciones y son oficiales, y el resto ustedes ya saben, viene al país y etcétera, etcétera. Espero que haya ayudado a entender este mecanismo. Decirles que yo he estado del lado del Estado, estuve 8 años, bueno, yo estuve casi toda la vida del lado del Estado trabajando por niñez en mi país, pero los últimos 8 años estuve como dirigiendo como el Ricardo acá, era como el Ricardo allá en mi país, y me tocó preparar 2 informes, uno de un protocolo y otro de la convención, y yo veía cómo se prepara, no era que se hacía análisis ni nada. De esto podrás informar vos, de salud podrá informar el Ministerio de Salud, de esta otra cosa podrá informar tal ministerio. O sea, la desidia con la que se presentan los informes, luego cómo se reciben los informes, casi como que se les mete en un cajoncito, y el día que hay que presentar el informe se le saca del cajoncito a los 5 o 6 años y se dice, a ver, como digo, se rifa los temas para que alguien prepare y si alguien le coincide con lo que hace. Entonces, yo, como venía de esa lógica, yo no tenía una valoración del comité, de la valoración necesaria de las recomendaciones. Ha sido en este proceso en el comité que yo he aprendido a valorar, viendo que hay muchos estados que lo toman con mucha seriedad, y viendo también que de todas maneras les toca a los estados ponerse en el nivel que corresponde frente a cada cosa. Por ejemplo, es inconcebible que los niños, que los países tengan leyes donde que los niños se puedan casar a los 12 o 14 años. O sea, ya es una normativa, ya es un parámetro que tienen que igualarse todos los países. Y se produce a través de este trabajo que hace el comité. Entonces, fui poco a poco valorando. Les cuento esto así muy sinceramente, porque yo, como digo, estaba del otro lado, estaba del lado estatal, y sé exactamente qué valor se daba desde el lado estatal. Y ahora que he aprendido a valorar, sí les digo, utilicen como un instrumento importante, porque de todas maneras, hoy mismo hemos estado reunidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de todas maneras los estados saben que al haber ratificado tienen que darle alguna importancia. Entonces, creo que nosotros como sociedad civil no le sacamos el suficiente provecho a este tipo de cosas. Y luego vamos a hablar del seguimiento y seguiremos. Ahora nos quedamos en las recomendaciones. Y ahora por el internet se puede revisar tanta información. Y les hacemos las preguntas. Entonces eso va a cualificar totalmente los informes de los estados, porque los estados ya no se van a poder explayar sobre cualquier tontería, sino sobre las preguntas que nosotros les hacemos. ¿Ya? Eso creo que es súper importante. Pero como digo, mientras tanto estamos funcionando en el esquema que les describí. Esto otro va a comenzar a funcionar en 1 año, año y medio. ¿Ya? ¿Y para el caso de sociedad civil? Para el caso de sociedad civil, lo que vamos a tener es, como dije, para hacer las preguntas del mismo mecanismo. Vamos a reunirnos con sociedad civil, vamos a revisar los informes de sociedad civil, pero vamos a revisar también todo tipo de informes que podamos tener y vamos a hacer las preguntas al Estado. O sea, el mecanismo de la sociedad civil prácticamente no varía. De pronto varía el tiempo, pronto se lo hace mucho más antes,
porque necesita el Estado más tiempo para responder las preguntas. Pero son cosas que todavía estamos recién pensándolos y ajustándolos. No tenemos nada que ver con la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Ya lo dijo Juan Martín, que es un consorcio de ONGs que se llama Child Connecting, que es la que hace esta relación y hace esta, no sé si selección. Yo de lo que he sentido es que en general todo el que pueda tener informe y pueda canalizarlo, lo canaliza. O sea, yo no, en esa parte sí no he sentido que como que haga una distinción, sino que hay una apertura a todos. Entiendo que en cada país tienen contactos. No sé cómo sé esa parte. ¿Cómo no? A ver. ¿Me puede regalar un poquito más de agua aquí? Tenemos, hay una, así como México, hay varias redes o articulaciones en otros países, y en el caso, digamos, de América Latina existe el REDLAMIC, que es la red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que a REDIM México le corresponde o tiene el encargo de coordinar. Nosotros como REDLAMIC somos parte de la red de coaliciones o la red de redes a nivel global. Hay una red asiática, una red europea, una red africana, entonces por mencionarles regiones. Y ahí se reúnen una vez al año. La próxima asamblea de Child Rights Connect es en marzo próximo, ya las 2 o 3 semanas. Hay una reunión de todos los representantes de estas coaliciones donde se van colocando énfasis y demás. Hay socios que invierten, y eso permite que los contactos en los distintos países estén en el marco de estas redes. Como ha explicado Sara, no es limitativo. Eso significa que si cualquier, como ha pasado en el caso mexicano incluso, hay organizaciones como, por ejemplo, quienes están luchando por el tema de que los niños no estén en corridas de toros. Entonces hay una fundación, no estoy seguro si es de Alemania o en España, que trata de estar presente en todos los países donde ese tema está colocado y envía informes. Por su cuenta paga su viaje, hace su gestión, y Child Rights Connect, con aquellos que están articulados, busca el financiamiento para que al menos una persona del país viaje a la precesión y al menos una persona viaje en la sustentación. Este es un procedimiento. Obviamente hasta ahora en general en los países van dos organizaciones, 2 redes, y llega mucha más información que no necesariamente se hace presencial. Hay organismos internacionales como Save the Children que tienen oficinas en Ginebra, y que tienen personal que está en todos los países y va colocando información, o Plan Internacional o otros más, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de información que le llega al comité que hace que contraste no solo la información del Estado, y permite en consecuencia trabajar. Dicho desde sociedad civil, es muy importante prepararse para este examen, porque si bien es un apartado técnico, altamente técnico, entre más eficaz seamos en lo técnico y lo que queremos lograr, tenemos mejores recomendaciones. Las últimas son maravillosas. Se nota cuando hay un trabajo previo, o la otra es que se queda a la mirada del comité, el secretariado y estos otros organismos internacionales, y hace que sean en muchas ocasiones las recomendaciones muy difusas o generales. Entonces por eso la importancia de poner como este trabajo previo. Y viene lo más importante, que es a donde vamos a entrar ya al siguiente bloque, es el seguimiento. O sea, no es solamente que recomienden, se hace todo el proceso, y tenemos ahora un folletito muy bonito que igual podemos, como decía Sara hace rato, guardar. O sea, sí me explico, o sea, de todas maneras cumple un rol bastante normador, si cabe el término, y que va haciendo que la situación de los niños también cambie, porque creo que también, si constatamos, hay muchos cambios, hay también barbaridades como las que yo mismo estoy señalando, pero hay como este caminar hacia el cumplimiento de los derechos de los niños. Esa es una dimensión que con ustedes puedo hablar totalmente en confianza, porque yo nunca topo así las cosas frente a las autoridades. Yo topo de la siguiente forma, algo que ya dijo alguien dijo hace un rato: el rato que
que ratifican la ley, la convención o cualquiera de las convenciones, lo convierten en ley interna. Lo convierten ellos mismos en ley interna. Es que la mayoría lo hacen así. Inclusive dicen los tratados internacionales, aquí tú me explicabas, creo ayer de noche, el tratado internacional aquí es superior a la ley nacional, es igual a la ley nacional. En algunos países es superior, en otros países es por debajo de la ley nacional, pero es parte de la estructura legal vigente en los países. Si son parte de la estructura vigente en los países, díganme ustedes mismos si son obligatorios o no, si son mandatorios o no. O sea, y ese es un aspecto que no lo cosechamos nosotros, que no lo capitalizamos también así. O sea, son mandatorios y desde ahí tenemos que basarnos para exigir también el cumplimiento. Esa es una otra forma de ver y de comenzar desde ahí a lograr avances, muchos más avances de los que ya tenemos. Por ejemplo, nosotros recibimos como parte de los informes que recibimos el informe del CEDAW al país, el informe de todos los otros comités, y nosotros tenemos la opción de leerlo. Yo siempre reviso algunos más que otros, la de la Comisión de Derechos Humanos, todo. Ese es un nivel de coordinación. Y por ejemplo, si se hace, nos hacen como un resumen de cada país, y en ese resumen de cada país está lo que han dicho los distintos comités. Otro nivel de coordinación es el hacer observaciones generales conjuntas. Eso es muy nuevo. La primera fue sobre, ¿cómo se llama? Sobre todo lo que es prácticas nocivas y peligrosas, que lo hicimos con el CEDAW. Ahora estamos haciendo otra con el Comité de Trabajadores Migratorios, sobre el tema de la migración de los niños. Eso es una parte que yo pienso que se lo puede potencializar más, pero ahora entiendo también que no es que se trata de hacer montones de observaciones generales, sino de ir creando esas condiciones de articulación. Por otro lado, para mi gusto hay poca coordinación. En el último año nos hemos conocido, hemos tenido reuniones conjuntas con el comité. A ver, usted. Sí, bueno, yo le ¿Cómo es el nombre? Carmen. Agregando la participación de Carlos con relación a la postura de la sociedad civil, bueno, ante el cumplimiento de la convención y sus protocolos. Nosotros, bueno, hemos trabajado mucho con juventudes, sobre todo más que niñez, con adolescentes, y la verdad es que funciona muy bien que ellos conozcan, o sea, difundir pues entre las poblaciones que atendemos, pues que existe la convención, que ellos tienen derechos, cuáles son sus derechos, cómo deben exigir que deben exigir su cumplimiento, formar pues esa parte de ciudadanía en ellos mismos, porque de forma transitoria estamos con las poblaciones, estamos un tiempo y después ya no estamos, ¿no? Y ya estamos con otras. ¿Cómo dejar pues esa formación? Pues es a través de la enseñanza, de cómo nosotros damos, pues uno de nuestros objetivos es la formación de ciudadanía, por ejemplo, y esta parte de los derechos de la niñez y la adolescencia es muy importante. Y que ellos mismos sean replicadores, que conozcan cuáles son las instancias pues internacionales, pero sobre todo las nacionales, que son las obligadas al cumplimiento de sus derechos, pero que también ellos tienen deberes, ¿no? Y que ellos tendrán pues que formarse así. Eso me parece que pues es una estrategia que trasciende más allá de la propia organización de la sociedad civil, de nosotros como grupos. Tenemos que pues meterlo y derramarlo pues sobre la gente, ¿no? Los papás, pero sobre todo los chavos. A los papás también. Sí, por supuesto. A los papás también, porque está ocurriendo lo que ocurrió entre los hombres y las mujeres. Y las mujeres nos concientizamos mucho, nos preparamos mucho, pero los hombres no cambiaron su cabecita y después ha habido fuertes enfrentamientos culturales. Ahora está pasando lo mismo. Los padres no están cambiando su cabecita en relación con los hijos. Y lo que están recibiendo de los hijos es que se han hecho malcriados, que se han hecho unos sinvergüenzas,
no, que faltan al respeto porque hablan de derechos y porque reclaman derechos. Entonces hay que ir trabajando de lado y lado. En todo caso es todo un tema para conversar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Sara. Vamos a pasar al siguiente bloque. En este segundo bloque lo que vamos a buscar es recuerden que en el caso mexicano las recomendaciones, observaciones de este comité se emitieron el 10 de junio de 2015, 140 y tantas observaciones o recomendaciones. Un bloque de ellas estaba vinculados a la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, que en ese momento ya cuando se presenta el Estado mexicano ya estaba aprobada, pero aún no se instalaba el sistema. Y hay un bloque también de recomendaciones relativas a la importancia de fortalecer la garantía de derechos de niños y adolescentes a través del Sistema Nacional de Protección Integral. En esa perspectiva, entre las cosas que el comité recomienda, está la necesidad de invertir recursos suficientes para que esto pueda suceder, porque tienen que recordar que hasta ahora han sido acompañadas las iniciativas y los presupuestos de parte de autoridades federales con impacto cero, o sea, no le han puesto nada. Se instaló la Secretaría de Ejecutiva del Sistema en Gobernación con un remanente de dinero de la estrategia de Michoacán y con un documento firmado 2 días antes de su instalación desde la Secretaría de Hacienda, pero todavía no entramos al debate de lo que es la parte presupuestal. Entonces, la idea ahora sería contar con las reflexiones de Sara en torno a, en el caso mexicano, hay una observación. Sara hablaba hace un ratito de las 18 observaciones, hay una en particular, las 5, que se define como las observaciones generales de implementación, que tiene que ver con los elementos del diseño del Estado para garantizar los derechos de niños y adolescentes. El comité no recomienda un tipo, un modelo, un estilo, ninguna receta mágica de cómo se organiza el Estado, sino de criterios o elementos que deben de contemplarse para que se garanticen los derechos. Estamos en el momento, se ha explicado aquí, de avanzar con el programa nacional de derechos humanos, con la instalación del sistema, y veíamos pertinente que Sara nos acompañara en estas reflexiones. Obviamente estamos en la perspectiva de sociedad civil, de cómo, tal como ella explicaba en algún momento, podemos potenciar el uso de estas recomendaciones como parte de nuestra agenda de incidencia. Que dicho sea de paso, todas, en esta ocasión, todas y cada una de las recomendaciones están desde sociedad civil calculadas. En la mayor parte, afortunadamente, coincidimos con el propio comité y el secretariado y logramos tener digamos, como un gran espejo entre lo que habíamos solicitado y presentado al comité y lo que fue observado. Así es que iniciaríamos, Sara, agradeciendo nuevamente tu tiempo. Si nos platicas un poco en términos ya de, por supuesto, el caso mexicano, pero seguramente en los comparativos con otros países, la dificultad que tienen para transversalizar la agenda de infancia, para destinar recursos. El caso mexicano es una nueva ley que teníamos atraso, se está apenas instalando un sistema, tenemos desafíos y el comité le hizo énfasis al Estado mexicano en estos apartados. Bueno, yo había pensado que casi como que leamos juntos lo de las recomendaciones referida a este tema del sistema de protección de niños. Pero partí primero por decir, ¿qué es un sistema de protección para ustedes? Que nos pongamos de acuerdo primero en el sistema de protección y en el sistema de protección que está pensado aquí en la ley, que quiero también entender un poquito más. Tú creo que estabas hablando cuando llegué de eso o algo relacionado. Entonces, que sí pensemos, ¿qué es el sistema de protección que está pensado aquí en la ley? No sé si le devuelvo la palabra al propio Juan Martín. Y después Sí, gracias. A ver, comentarles que, y hablaré lamentablemente solo desde la experiencia de Radín, que es la que está bajo nuestra responsabilidad. Hace 5 años diseñamos una estrategia de incidencia que tiene varias vertientes, una parte internacional, otra al interior de las organizaciones, otra con autoridades, tanto en los distintos órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Y en aquel momento lo que definimos fue todas nuestras energías colocadas hacia el Sistema Nacional de Garantía de Derechos.
Este concepto, digamos, esta mirada, lo que plantean son tres grandes componentes, que requeríamos una nueva institucionalidad para que los derechos de niños, niñas y adolescentes fueran reales, es decir, reconocidos como ciudadanos de pleno derecho y no como subalternos, inferiores o vistos y mediados a través de la familia, que es como hasta ahora sigue operando la visión y la política pública. Un segundo tema, que es de lo complejo sin duda, es la transversalidad de la agenda de infancia hacia todas las dependencias, es decir, tiene que estar articulado la Secretaría de Salud con Desarrollo Social, con Hacienda, con Educación, o sea, todo tiene que estar vinculado y transversalizado. En esa perspectiva significa otra manera en la que el Estado mexicano se organice para lograr esta tarea. Y un tercer componente clave es la participación de sociedad civil y de niños y niñas, para que logremos en consecuencia, en este principio básico de nuestras clases de política pública, que el Estado somos todos. Sociedad civil, los niños y niñas por supuesto son parte del Estado. Entonces no podríamos imaginar una garantía de derechos desde el Estado sin la participación de sociedad civil. En el caso mexicano le hemos explicado a Sara y a otros colegas que han venido que hay una triste cultura política en las tribus y los grupos de poder político en el que ven a sociedad civil como amenaza. O sea, salvo la sociedad civil, entre comillas, o organizaciones cooptadas que le trabajan, que le aplauden y demás, pero todo lo que no sea eso es peligroso, es amenazante y lo más lejos posible. Entonces estamos batallando todo el tiempo para lograr que se entienda que el derecho a la participación ciudadana implica también ese rol que tenemos como sociedad civil de Contraloría. Bueno, entonces en esta perspectiva logramos en el proceso de construcción y de grandes consensos que se tuviera una ley de buena calidad. Tuvimos varios sustos con una ley de mala calidad. El Senado de la República hizo un gran trabajo que permitió retomar muchas experiencias de América Latina, reflexiones del Instituto Interamericano del Niño, mucho trabajo que UNICEF mismo había ya procesado y demás, y lo que las observaciones del comité y las propias observaciones generales, concretamente la número 5 a la que me he hecho referencia, nos permitía tener como elementos muy claros de por dónde podría ser. Y obviamente ya viene un poco el diseño o el estilo que se le colocó al acento mexicano. Creo que el resultado fue muy bueno, de mucha calidad. Me permitiría decir esto con mucha confianza y transparencia, fue mucho más de lo que pensamos y soñamos en sociedad civil, cuando menos en Redim, cuando hicimos el diseño, y por supuesto que aprovechamos la oportunidad cuando se pudo modificar y meter más cosas. Ahora, en términos de reflexión, y por eso estamos en este proceso de actualización, debates y demás, es que colocamos una barda muy alta y nos quedamos chiquitos. Entonces ahora no tenemos como sociedad civil, hablando nuevamente de Redim, sin generalizar el país, todos los elementos para aprovechar el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral tal como lo diseñamos. Entonces el desafío es muy grandote porque es nuestro sueño, es nuestro diseño, son nuestros textos ahí ya vistos en la ley, incluso nuestros colegas ahora del otro lado ya teniendo responsabilidades de la función pública, y estamos rezagados en la posibilidad de potenciar. Entonces creo que por ello esta es la oportunidad. Cierro entonces con los tres elementos claves que hemos señalado. El colocar en el centro a los niños y a las niñas en la garantía de derechos como ciudadanos, el diseño del Estado para la transversalidad y que esto pueda tener una forma real de garantía de derechos, y la participación ciudadana con un énfasis por supuesto muy fuerte en niños y niñas. Desde ahí es como se logró, digamos, desde la mirada y la estrategia de incidencia de Redim, tener lo que ahora es el Sistema Nacional de Protección Integral. ¿Quién conoce qué dice la ley sobre el sistema? ¿Es esto que tú has dicho? Así está concebido. No hay mayor desagregación. Sí, claro, sí, está, lo explicamos si quieren. Sí. A ver, yo sí quisiera entender más. Sí, por ejemplo, no parece. Usamos un concepto que llamamos por una ley de alturas, fue como sobre el sistema. Sobre el sistema, sí. El logotipo de esta campaña por una ley de altura fue una sombrilla. Simbólicamente la sombrilla lo que representaba era crear un mecanismo de coordinación de alto nivel que se logra, que tiene el nombre de Sistema Nacional de Protección Integral,
y que está presidido por el presidente de la República. Participan los 32 gobiernos estatales, 8 secretarías de Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un nuevo instituto de telecomunicaciones y sociedad civil. Esto se replica, de apoyo o del mecanismo en esta sombrilla, imaginémoslo así la sombrilla, tenemos un subsistema de protección especial, el DIF, que históricamente había tenido la sobrecarga de que le tocaba a toda la agenda de infancia, ahora está solo colocado en la asistencia o la restitución de derechos, y se creó a nivel federal una Procuraduría Federal no es Procuraduría Federal, es Procuraduría de Procuraduría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene la tarea de proteger y lograr la restitución de derechos de niños y niñas que han sido víctimas por alguna circunstancia. El sistema DIF sigue haciendo su tarea asistencial, que tendrá que transformarse paulatinamente hacia una visión de restitución de derechos, y esto está en el subsistema de protección especial. Este mecanismo de coordinación que hemos hablado como sombrilla tendrá que desarrollar y articular las políticas públicas transversales. Un ejemplo a mediano plazo será que cuando hablemos de embarazo adolescente, no solo escuchemos la acción de la Secretaría de Salud, sino que escuchemos a la Secretaría de Educación Pública cómo se vincula con esa estrategia, cómo se vincula desarrollo social, cómo está también asociado en la propia Secretaría de Hacienda, todas las dependencias en sinergia para poder atender una problemática, en este caso la Estrategia Nacional en torno al embarazo adolescente. Como mecanismo de articulación para estas políticas públicas transversales, se creó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral en la Secretaría de Gobernación, y esto tuvo varias explicaciones y en el proceso de debate. Esto fue una propuesta de sociedad civil junto con UNICEF. Nos parecía que tenía que estar esta secretaría o el nuevo secretariado en Gobernación, porque era darle el carácter de que la agenda de infancia es un tema de gobernabilidad democrática. O sea, no es un asunto de desarrollo social, de asistencia con el DIF, sino es un tema transversal para todo el Estado mexicano y los órdenes del gobierno. Es la Secretaría de Gobernación en el diseño mexicano quien se articula con la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien le corresponde ver el debate con los partidos políticos o con las barras políticas, de tal suerte que era clave que la Secretaría de Gobernación fuera este espacio de articulación política para lograr instaurar el sistema. Una de las cosas importantes que se logra también es que esta secretaría, al estar en Gobernación, pueda tener entonces un gran poder de articulación en los distintos órdenes del gobierno, a nivel federal, a nivel de los estados y a nivel municipal. Regreso nuevamente a este esquema de sombrilla, y están reunidos el presidente, 32 gobiernos estatales, 8 secretarías de Estado, de manera simbólica en esta primera instalación, o el arranque el 2 de diciembre de 2015, sociedad civil. Cada gobierno estatal tiene que hacer lo mismo en su entidad federativa, y ya están hasta ahora. Hoy mismo se está instalando en este momento Zacatecas, ayer se instaló San Luis, y de manera sorpresiva se instaló el del Distrito Federal con la presencia de Sara. Llevamos entonces aproximadamente, corríjame, 11, con el León, ¿verdad? 11 si no me equivoco, instalados, y hay el compromiso de los gobernadores o de la Conferencia Nacional de Gobernadores de que antes del 30 de abril están instalados todos los sistemas estatales. Eso significa, como ha sido en la mayor parte de los estados ya instalados, que están presididos por el gobernador. Hasta ahora Sonora, la única gobernadora, no lo han instalado. El gobernador, sus dependencias locales, educación, salud, todas, los municipios en el caso del carácter estatal, y sociedad civil como testigo, en tanto se abre el proceso de participación. Y viene lo más importante y desafiante, que van a ser los sistemas municipales de protección integral. El mismo esquema de el presidente o la presidenta municipal reunido con el cabildo, con sociedad civil, para poder definir una política municipal de atención o de protección a niños, niñas y adolescentes. En ese mismo esquema, en el subsistema de protección especial, la Procuraduría Federal va a tener, y ya tiene, procuradurías estatales, lo que antes en el sistema DIF se conocía como Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, va a transformarse en Procuraduría especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes.
y esto sucederá con particularidades en mecanismos de protección con el municipio. Ahí no logramos que la ley aterrizara tanto en el detalle, estamos avanzando en el reglamento y va a ser muy importante cuidar los reglamentos estatales para que lo municipal quede protegido. Cierro toda esta explicación porque si hasta aquí hemos logrado explicar el diseño, la piel del Estado, que son los municipios, tendrían que entenderse que es ahí donde está el sistema. O sea, es lo municipal, es lo estatal, es lo federal. ¿Dónde que están los niños? Exactamente. Entonces, el sistema es todo, por eso es que comentamos hace un ratito que la Secretaría definió hablar de CIPINA, Sistema Integral de Protección, Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, porque eso implica entender lo federal, lo estatal y lo municipal. Son 2.467 municipios, se han instalado 97 municipios, 117 al día de hoy, muchos no nos enteramos, ni la Secretaría se entera. Y cierro ya el comentario con una preocupación, sin duda de desafío. Es muy buena noticia que esté avanzando, pero la mayoría, como el triste ejemplo de la Ciudad de México ayer, entienden que es un acto protocolario. No están considerando todavía la lógica de sistema, es decir, lo federal, lo estatal, lo municipal y sobre todo, como uno de los desafíos que vimos desde Redim hace tiempo, la participación de sociedad civil y de niños y niñas. Entonces tenemos mucho desafío por delante. Reitero, es positivo, vamos avanzando y tenemos como grandes factores de oportunidad que el Senado de la República sigue muy atento, no fue una ley que aprobó y la abandonó, siguen muy comprometidos y comprometidas con el seguimiento de la ley, están peleando por el presupuesto. Tenemos a un secretario ejecutivo como persona, me refiero a Ricardo Bucio, con una gran calidad ética, con reconocimiento, con visión institucional, un equipo que está formando bastante bueno y una muy buena articulación de arranque con sociedad civil. Entonces hay como factores de oportunidad y bueno, los desafíos inerciales en presupuesto, en cultura política, en los eventos protocolarios que les encantan, pero bueno, será parte del proceso de construcción del propio sistema. Espero haber redondeado. Bueno, yo se me cruzan varias ideas, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Me ayuda? Ya prácticamente tendremos que pasar a preguntas y respuestas. No, Faltan no, 15 para las 2. Para 10, 15 minutos, ¿te parece? Sí, y después... Espera, si revisamos las recomendaciones del comité, son bastante generales, o sea, son las que tienen que ser, o sea, pide, por ejemplo, en legislación, piden que todas las leyes a nivel estatal se adecúen y no hemos puesto municipal. Pero bueno, es el tema de la coherencia. En políticas y estrategias generales pide que el Programa Nacional de Protección de Niñas y Adolescentes, así como los programas de protección locales a nivel estatal sean implementadas a tiempo, que tengan recursos, que se incluya la opinión de los niños, etcétera. En la coordinación pide justamente que el comité insta al Estado parte a establecer de manera expedita el sistema y garantizar que éste sea provisto de recursos técnicos, financieros, etcétera, etcétera. Que se establezcan las secretarías ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal, que se establezcan las procuradurías de protección especial, igualmente a nivel federal y estatal, y la asignación de recursos. Luego, bueno, en relación con la asignación de recursos pide una serie de cosas, de forma que se utilice el enfoque de derechos, que se fortalezca esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, que se realice evaluaciones de impacto, que se fortalezcan las medidas para combatir la corrupción. O sea, eso es lo que plantea, o sea, es una de las partes que me planteó que hable. No hay aquí chance de sacar muchas indicaciones en relación con el ¿cómo es que se va a llamar? CIPINA. En relación con el CIPINA, como ustedes ven. Todo es bueno, todo nos sirve, pero que nos saquen así como reflexiones especiales sobre el CIPINA, yo creo que no hay. Entonces, en base a mi conocimiento y en base a que me tocó la suerte de dirigir el sistema de protección de niñez, SLDPINA le llamábamos nosotros, en vez de CIPINA, y a toda la reflexión que conllevó ese proceso,
a mí sí me gustaría hacer algunas reflexiones. De lo que, por eso es que insistí tanto en que me cuente cómo mismo está concebido. Porque yo lo que siento, me prestan una cosa para escribir, si se puede aquí nomás hacer un dibujito. Porque de lo que yo siento, de lo que nos han explicado, siento que el sistema se está asumiendo como un proceso de coordinación, que no está mal, está bien, es un proceso de articulación, pero si ese proceso de articulación, déjenme unos dos, si ese proceso de articulación no tiene como objetivos concretos, va a ser muy difícil que la articulación se dé, y les voy a probar. O sea, esa es la primera inquietud que siento en esto. Entonces hay una gran decisión de articularnos, ha sido fenomenal que se logre establecer que tantos poderes, tantas autoridades se pongan debajo de la misma sombrilla. O sea, todo eso ha sido súper importante. Pero si no hay objetivos claros de coordinación, y que además no solo se necesita, esa es la segunda idea, no solo se necesita un subsistema de protección especial, se necesita un sistema de protección integral. Porque si no hay un sistema de protección integral, ¿qué pasa con todo lo otro que se hace en educación, en salud, que son las acciones muchísimo más cotidianas y que requieren todos los niños? O sea, por ahí van mis dos reflexiones. En todo caso, voy a tratar de explicarles cómo nosotros concebíamos el sistema y cómo pienso que se puede superar un poco, que a mí me parece que se necesita en este rato aquí un proceso primero de diseño, de hacer la arquitectura del sistema. No sé si eso se esté ya haciendo, si se tenga pensado hacer. O sea, necesitamos armar el sistema. O sea, está la voluntad política, está la decisión legal, está todo. O sea, no están los recursos, pero es que no es que se necesitan tantos recursos especiales para el sistema, porque lo que se necesita es canalizar los recursos ya existentes en función de este funcionamiento sistémico de todo, ¿ya? Sí se necesitan recursos, pero no tanto. Yo digo siempre, el sistema no es una institucionalidad. Esa es la primera cuestión que necesitamos entender. No es una institucionalidad. El sistema es una voluntad y una decisión política que aquí sí tiene. Y que eso es lo que yo quiero reivindicar. Una voluntad y una decisión política de todos articularnos para irnos en un solo camino. Pero no basta solo con decir eso. Se necesita saber exactamente en qué nos vamos a articular, cómo nos vamos a articular y sobre todo en base a qué concepción del cumplimiento de los derechos nos vamos a articular. ¿Ya? Como digo, aquí tienen una de las bases fundamentales que es la voluntad política y la decisión de que se van a articular y de que se requiere eso. Entonces, como digo, el proceso de cumplimiento de los derechos, ya más operativamente hablando, se da por un proceso legal de dar el derecho, por un proceso de ya más estratégico político, de armar la política pública, de definir política pública, de definir agendas, ¿no es cierto? Se da. Si esta política pública no ha sido cumplida, no ha llegado a todos los niños, ¿no es cierto? Porque supuestamente esta política pública debería ser universal, pero esta política pública no es universal, una, y otra, los niños concretos reciben también violaciones concretas en sus condiciones. No solo la violación de violaciones sistemáticas y concretas, no solo la violación de no tener educación, que yo le colocaría más bien acá el hecho de que no se ha realizado la universalidad de ese derecho, sino que hay abusos sexuales, trabajan en la calle, son secuestrados y metidos en procesos de trata, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esto no es que no se garantiza. En nuestros estados, esto que exista la política pública y que se realice no garantiza. Entonces se requiere un proceso de restitución de derechos. Para ese proceso de restitución de derechos se necesitan aquí mecanismos para garantizar educación y salud para todos, que no son mecanismos muy complicados, sino que son como decisiones, pero acá se requiere protección especial. Recién aquí me entra a mí la protección especial. Pero siempre andando de la protección integral y la protección especial, siempre andando conjuntamente. Entonces, la restitución, para yo restituir el derecho, yo como digo, necesito servicios de protección especial, pero no solo necesito restituir derechos, necesito sancionar. Pero no solo necesito, y aquí entra todo el sistema de administración de justicia. Miren cómo es en una lógica de entender el cumplimiento del derecho lo que va entrando la necesidad del sistema. No en una decisión simplemente de estar articulados, sino hay una base de entendimiento de cómo se realiza. Pero para que todo esto funcione, para obligar a sancionar, para obligar a que se restituyan los derechos, para obligar que haya la política pública, para garantizar que se haga lo legal, se necesita algo súper importante, la exigibilidad. Y aquí entra sociedad civil. Y la exigibilidad actúa sobre todo esto, sobre cualquiera de estos momentos. Pero es súper importante darle el sentido a la exigibilidad también, porque si no, creemos que es sine qua non pero sí necesitamos que un proceso de cumplimiento de los derechos, porque así es como vemos el cumplimiento de los derechos, pero ya bajándonos de las palabras, pues, bajándonos de las palabras ya a tratar de concretar en una visión ya de propuesta institucional, de propuesta de gestión de un país. Entonces, esto es lo que necesitamos garantizar. Estamos de acuerdo que un poco por ahí va, con el apoyo de todos los expertos que hay aquí, que habrá en otras reuniones, irá puliendo esto, pero en esencia estos son los momentos que se puede reconocer. Y ahora para hacer con azul, para distinguir, basados en esta comprensión, nosotros en Ecuador teníamos armado una visión del sistema que creo que le operativiza más, que era, siempre hablábamos de esto, así como de un cuadrado. Aquí, el presidente de la República y este organismo de coordinación que nos habló el Juan Martín, que no sé cómo se llama. Le llaman sistema de protección integral. Ya, pero aquí es la cúpula del sistema, llamémoslo aquí. La cúpula del sistema. ¿Ya? Aquí es donde se toman las grandes decisiones. Esta es la cúpula del sistema. Y esto de alguna forma piensen que se va a dar, piensen reproducido para el nivel estatal y para el nivel municipal. La misma lógica, ¿no es cierto? Aquí estará la cúpula del sistema del nivel estatal, la cúpula del sistema del nivel local. Aquí tenemos que saber claramente cuáles son sus funciones. En este caso, me imagino que es definir la política pública, esta política pública que estamos acá, mandarlo de justamente estos mandatos legales que decíamos acá, de examinar que estos mandatos, porque aquí también en esta cúpula también encontramos a la legislatura y todo lo demás. Entonces, estos generan la política pública. Que la cumplen, y aquí se crea otra lista de coordinación, que no es la misma, que es más operativa, que la cumplen un conjunto de organismos públicos y privados que brindan servicios. Y aquí hay la división de servicios de protección integral y de protección especial. Aquí no entran todavía los servicios de protección especial. No sé si se mancha aquí, pero... No pasa. Si esta política pública dictaminada por esta cúpula aplica a estos organismos más de gestión
y estos organismos más de gestión no cumplen o se producen estas violaciones sistemáticas de derechos a un grupo de niños, comienza el proceso de restitución de derechos. La restitución de derechos, necesariamente una restitución de derechos sin sanción, o sea, tiene que ser como sancionado el culpable, ¿no es cierto? Y la sanción. Moviendo todo esto, nosotros le veíamos aquí como el corazón, la exigibilidad. Tanto los consejos consultivos de niños como el consejo consultivo de adultos. Entonces, si ustedes le ven aquí, se necesita, para ir armando el sistema, se necesita ver al menos 3 vértices de coordinación importantísimos. Si vamos a actuar solo sobre este vértice, sea en el nivel federal o en el nivel local, porque a mí me parece que ahorita estamos formando esto y estamos logrando esto. Si no damos, si no gestionamos el otro vértice más operativo de coordinación, que es este, aquí necesitamos que existan, por ejemplo, protocolos y hojas de ruta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Eso no está acá, está aquí. Necesitamos crear una hoja de ruta entre el Ministerio de, es que no sé cómo se llamará el Ministerio de la Social acá, las distintas secretarías, pero que están ya en el nivel local. Entonces, aquí me identifico con el Estado, pero más con el municipio. Entonces, yo sé que acá vengo y formo la cúpula, porque no tengo otra, pero me dedico a armar toda la arquitectura de esta coordinación a nivel de aquí, que es una comisión que actúe, pero es todo el tinglado de acuerdos vía hojas de ruta o protocolos de actuación, que no se tiene, que cada quien maneja por su lado las cosas, y que también podemos hacer una buena recolección en el país de muchas cosas que sí hay, ¿no es cierto? Entonces, pero es entender que es un vértice muy diferente y que es una arquitectura que hay que armar aquí en base a la situación de México muy concreta, que si esto no armamos, no existe sistema, o sea, todo esto es del sistema. Y acá es otro vértice, tercer vértice de coordinación. Inclusive aquí yo podría advertir como 2 cosas. El vértice de actuación interna dentro del sistema de administración de justicia, mira cómo tiene que estar involucrado directamente esto, porque si no, nos vamos a quedar aquí, pues. Si no entran ellos, nos vamos a quedar aquí en el proceso. Entonces, el vértice del sistema de administración, pero también la conexión entre estos 2 vértices, porque aquí está lo de los organismos de protección especial. O sea, a mí me preocupa que casi siempre se transforma el sistema en protección especial, asumiendo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no atienden a niños, están como muy divorciados de todo lo que hacemos los niños, de todos los que hacemos la defensa de los derechos de los niños, y que eso está como en otro lado. Yo aquí, ustedes ven, estoy metiendo en el sistema al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, que son claves, y si no entran en esta lógica, van a seguir arrojando más niños para acá. Entonces aquí está protección especial, con todos los mecanismos de articulación que deberán tener entre ellos, pero entre, por ejemplo, las casas de acogimiento, entre ellas con otro tipo de servicios, deberán tener mecanismos de articulación, pero a su vez todos los servicios de educación especial, de protección especial, necesitan tener también una articulación con los servicios del sistema de administración de justicia. Y a su vez, esto de aquí necesita definir su rol, que es el 4.º vértice en cada una de estas cosas. Creo que aquí ya está medio asegurado. Acá, ¿cuál es el rol? Acá, ¿cuál es el rol? Puede ser el de pedir rendición de cuentas, puede ser, no sé, tendríamos que ir viendo. Y acá, ¿cuál también es su rol? Entonces, ahí tiene una razón de ser también la exigibilidad, porque la exigibilidad para de rato en rato acordarme e ir a pedirles una rendición de cuentas o hacerles un seguimiento,
no va a crear un sistema, no va a generar un sistema. Pero si hay una cosa vista desde la sociedad civil, claramente, sabiendo que tienen que actuar en estos distintos niveles, y solo para meter un elemento y complejizarlo más, aquí, como un elemento que entra así y cruza todo, están las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Entonces, la sociedad civil, si se mete aquí así, se mete en construir el sistema. O sea, se mete en la propuesta interna y ahí mismo hace el seguimiento de las recomendaciones. No como un acto de por acá. Acá estoy yo, sociedad civil, y vengo a pedirle lo que hace. Yo al menos veo que esto es mucho más democrático, mucho más responsable y todo lo demás. Y yo creo, como dije hace un ratito, que ustedes tienen la decisión política de poder hacer esto. Esto no tiene costo, esto tiene voluntad política. Esto de acá sí tiene costo en la protección especial, que casi no tenemos servicios de protección especial en casi todos nuestros países, pero que es un problema que arrastramos no como producto del sistema y de la adhesión del sistema, sino desde antes. ¿Ya? El sistema de administración de justicia, nos faltarán jueces, nos faltarán fiscales, pero los que están pueden articularse. Y es esto funcionando lo que es el sistema, de acuerdo a mi versión y de acuerdo a lo que he podido ver que deberíamos impulsar, y que creo que sí hay condiciones de acá de hacerlo. Si cometemos el error de estar solo mirando acá, no vamos a construir sistema, vamos a construir muy buenas reuniones y de pronto muy buena aceptación de parte de las autoridades, y nos vamos a perder el momento político que tenemos, que de pronto no lo volvemos a tener más. En cambio, si, por ejemplo, para ahora tarde que nos vamos a discutir con el sistema, vamos y proponemos una cosa así, y les decimos, necesitamos construir la arquitectura de esto y de esto mismo, porque además de lo que se dice de que se van a reunir y todo lo demás, ¿qué más hay? De pronto, aquí hay una secretaría, y está avanzando, de pronto es lo más avanzado. Ya, yo creo que sí están pensando en esta arquitectura, pero no están viendo las otras. No sé si estoy equivocado, ojalá que yo esté equivocado. Ojalá que yo esté equivocado. Pero esa era mi impresión, creo que no sé si cumplí con lo que me habías dicho, pero sí me parece que es nuestra obligación darle más análisis, profundizar más esto del sistema. Vamos a perder la oportunidad. A ver, con respecto a lo primero que decían de actuar la exigibilidad, obviamente yo lo entiendo como actuación de la exigibilidad, o sea, actuación que significa, y les dije también, incorporarse activamente en este proyecto. O sea, primera cosa, asumiendo que nuestra función es de exigibilidad y que tiene distintas formas, ya contestando lo segundo. Por ejemplo, es participar dentro de esa cúpula, que entiendo que ya se sabe que van a estar 8, y saber que esos 8 que van a ir tienen la obligación de llevar claro qué es lo que van a plantear y qué propósitos tienen. Eso es comenzar a actuar la exigibilidad. O sea, no es que se van a ir a sentar a guardar el puesto, como se dice, sino con una propuesta clara, qué es lo que van a ir a demandar y qué es lo que también se van a ir a comprometer ahí adentro. Asumiendo que se pueda poner en el nivel federal, en el nivel estatal y en el nivel municipal la misma situación, tienen que ir a actuar. En el segundo vértice se puede pensar en mecanismos de rendición de cuentas, en pedir cuentas, en organizar procesos de rendición de cuentas de los organismos, pero rendición de cuentas verdaderas. Por ejemplo, hablamos de la calidad de la educación. La calidad de la educación está incluyendo o no el tema del maltrato, porque casi siempre calidad de la educación es referido a contenidos, referido a materiales, referido a todo. Está incluyendo o no, como es el tema del maltrato a los niños y todo lo demás. En el otro vértice es de la exigibilidad por nuevos servicios, por nuevas propuestas. Por ejemplo, generalmente la protección especial está en manos de la sociedad civil, ¿sí o no? De organismos privados. Entonces es el poder
el poder sistematizar la experiencia, ir a discusiones con el Estado, hacerles propuestas concretas de mejora en tal y tal sentido, etcétera, etcétera. Estoy solo poniendo ejemplos para graficar mejor la exigibilidad, pero pienso y dije que hay que construir la propuesta de exigibilidad que ustedes quieren hacer, en base a todas las experiencias estas. Pero para mí es actuar la exigibilidad, que significa también comprometerse con el proyecto y decir, aquí estamos con nuestra fuerza, ¿qué hacemos? Pero sin perder de vista que somos, ¿por qué planteo exigibilidad? Porque somos los sujetos de derechos frente a un Estado que nos ha dicho nos va a garantizar derechos. Por eso es que yo creo que nuestro sentido y nuestra naturaleza es exigibilidad, pero entendida en estos términos. Y lo último lo suyo era de cuánto tiempo. Verán, yo hice el proceso, estábamos súper bien, yo salí y lo transformaron todo este sistema en sistema de protección de derechos para todos los grupos de atención prioritaria en Ecuador, porque consideraron que era un esquema institucional interesante, pero que haya llegado a florecer y a poner en práctica. Por eso es que les insisto tanto que ustedes tienen lo que yo no tuve, que es esa decisión política al más alto nivel para lograrlo hacer. Porque esto no es cosa del otro mundo lo que estoy planteando, o sea, no es cosa del otro mundo, son coordinaciones y acuerdos básicos para trabajar mejor. Y como les dije, no es que se necesite la bola de financiamiento para esto, se necesita financiamiento para los nuevos organismos de protección especial, para los nuevos jueces y fiscales, para ampliar el sistema de educación, para qué sé yo, todo eso que se necesita desde ahora. Porque el sistema es sobre todo como digo, la voluntad política que en este rato sí hay, pero que hay que darle forma, porque si no se va a disipar, va a cambiar el gobierno y vamos a volver a cero. Muchísimas gracias, Sara. Y quizás en las reflexiones finales, yo creo que parte de lo que tenemos presente desde sociedad civil es que nos toca la responsabilidad de ser Contraloría Ciudadana, es decir, buscar la rendición de cuentas, la transparencia de los recursos, pero al mismo tiempo el desafío está en nosotros mismos, que aquello que exigimos también lo empecemos a hacer entre nosotros. Estamos reclamando al Estado la falta de articulación y somos los primeros que no nos articulamos o que nos hacemos bolas para articularnos. Obviamente es parte de nuestra cultura política, de los procesos que tenemos que cambiar, y en esa perspectiva les cuento lo que tiene como definiciones estratégicas la red en los próximos meses. Es precisamente estos espacios de escucha, de diálogo, abiertos a todo mundo, o sea, no se tiene que ser miembro o socio de Redim para participar, precisamente la lógica de evitar cualquier tipo de barreras o limitaciones que se puedan considerar. Segundo, estamos muy claros de que tenemos que ayudar a la construcción de redes estatales que permitan ponerle textura y color al país. Tenemos, y lo asumimos con autocrítica, una agenda federal, una agenda nacional donde hemos tenido grandes logros, pero no esto está traducido en Chiapas, no está traducido en Oaxaca, en Veracruz, piensen en el norte, en Tamaulipas, que pueblos fantasmas, o sea, necesitamos comenzar a ponerle textura y eso va a ser solo con lo local. Entonces estamos en esa tarea de animar las redes estatales y la diversidad de formas de articulación. Si se articula el movimiento feminista con niñas embarazadas, fantástico, de eso es lo que estamos buscando. No tiene que ser especialistas en niñas, o sea, sino cómo vamos transversalizando nuestra agenda entre sociedad civil. Otro elemento clave que también estamos empujando es lo local, lo municipal, de tal suerte que estamos acompañando el proceso de instalación de los sistemas municipales, pero también precisamente esto de cómo se va a traducir en la vida de niños y niñas en lo cotidiano. Cómo hacemos que el niño, la niña que enfrenta un problema de deserción escolar, desde el municipio y la delegación, con la diversidad que tenemos de 2.467, se pueda realizar, sistematizar buenas experiencias y probar. De manera modesta estamos hablando de 30 municipios este año para acompañarlos, para tener buenos resultados. Sí, claro, estamos un poco en esa perspectiva. Y un elemento clave, sin duda, es que tenemos que hacer un gran ejercicio intergeneracional. Necesitamos
gente joven que se suma a esta tarea, sin, por supuesto, de mérito de los que ya tenemos canas y muchas décadas trabajando en esto, pero pensemos en los nuevos jóvenes profesionistas recién egresados, aquellos que están con ánimo de hacer cambios y que no les hemos hecho atractiva la llegada a esta agenda, a este espacio, y que seguramente pueden ayudar a renovar nuestras organizaciones, a renovar nuestro discurso, a venir creativamente, y ahí es por eso muy clave pensar en los niños, las niñas y los adolescentes, es decir, los procesos de participación. Entonces esperamos que en los próximos meses ya podamos tener una red nacional de niños y niñas trabajando en los temas que les interesan, en este espacio, en esta lógica de participación. Así es que bueno, viene muchísima tarea por delante. Les agradecemos mucho el tiempo que están destinando a ello. Agradecemos muchísimo a Sara que digamos tomó tiempo para, además de la agenda animalista, poder sentarse aquí con nosotros. También tuvo tiempo para la agenda antipederastia. Entonces, bueno, creo que tenemos la oportunidad de contar con experiencias internacionales como las de ella. Estaremos también invitando a más colegas, también por supuesto Sara ya está amenazada de otras invitaciones, y dejarles entonces la idea de que esto en realidad está empezando. Les vamos a mandar por correo, además de la liga para ver estos videos y demás, las preguntas que habíamos imaginado para trabajar en perspectiva del programa, pero por los cambios que tuvimos ya no nos dio la vida. De tal suerte que les anticipo, estaremos convocándoles próximamente para ir avanzando más específicamente en la construcción de insumos hacia el programa nacional, y bueno, por supuesto los otros espacios de debate que se están construyendo para este año. Por último, cerrar que decirles, quizás ya la mayoría lo sabe, pero este 2016 Redim cumple 15 años, estamos de fiesta celebrando que sobrevivimos después de 15 años, pero además con un escenario muy positivo, de muchos éxitos, así que como tendremos muchos más eventos y actividades en la perspectiva de celebrar 15 años de trabajo y articulación, no libre de accidentes, no libre de lágrimas, pero sí muy llena de grandes satisfacciones y sobre todo de ratificar que vale la pena articularnos, vale la pena domar nuestro narcisismo y nuestro ego para trabajar con otras y con otros que piensan distinto, pero que coincidimos todas y todos en que lo prioritario son los niños, las niñas, no nuestros hijos solamente, los de enfrente, los que no conocemos y que están ahora mismo padeciendo muchísimas cosas porque no se les está garantizando sus derechos. Muchísimas gracias, Sara, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, y les pediría un fuerte aplauso para